¿cómo están? Buenas tardes. Primero de todo decirles que este tema, como se los adelanté a algunos ya en las videoconferencias, lo vamos a grabar para que no haya dificultades con los videos que ya están grabados. Nosotros hemos visto las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Dijimos que las funciones trigonométricas dependen del ángulo, es decir, si el ángulo cambia el valor de las tres funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque cada función trigonométrica se define como el cociente entre dos lados del triángulo rectángulo. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en este triángulo, el ángulo A, para el ángulo A el cateto opuesto es BC y el cateto adyacente es AC. En cambio, si nosotros tomáramos el ángulo B, sería la inversa. El cateto opuesto sería AC y el cateto adyacente sería BC. Por eso es que si yo cambio el ángulo, cambia el valor de la función. Bien, estas tres funciones que nosotros estudiamos hasta ahora y que estuvimos utilizándola para la resolución de los problemas son las funciones denominadas directas. Estas tres funciones directas tienen a su vez cada una inversa que surge de dar vuelta, es decir, de invertir el cateto opuesto y la hipotenusa, el cateto adyacente y la hipotenusa, o el cateto opuesto y el cateto adyacente. Empecemos por el primero. Si nosotros invertimos acá el cateto opuesto con la hipotenusa, nos quedaría hipotenusa, sobre cateto opuesto. A esta función trigonométrica, hipotenusa sobre cateto opuesto, se la llama cosecante del ángulo A, que es la inversa de la función seno. Si nosotros invertimos el cateto adyacente con la hipotenusa, nos quedaría hipotenusa sobre cateto adyacente. Esa función trigonométrica se llama secante del ángulo A, que es la función inversa del coseno. Si nosotros en la tangente invertimos cateto opuesto y cateto adyacente, nos queda cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esa función trigonométrica se la llama cotangente del ángulo A. Y ahí sí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Seno, coseno y tangente, denominadas funciones directas. Y cosecante, secante y cotangente, denominadas funciones inversas. ¿Sí? Ahí sí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Fíjense que la inversa del seno no es la secante, es la cosecante. La inversa del coseno no es la cosecante, es la secante. Y bueno, sí, la de la tangente nos damos cuenta es más fácil porque es la cotangente.
Relacionado con esto, tenemos que ver cuál es el valor absoluto de las funciones, es decir, entre qué valores puede tomar el seno, el coseno, la tangente o la cotangente, la secante y la cosecante. El seno y el coseno de cualquier ángulo siempre van a estar sus valores entre -1 y 1. Es decir, entre esos valores va a variar siempre el seno y el coseno. Cuando nosotros obtenemos con la calculadora el valor del seno y del coseno, siempre vamos a obtener 0, tanto, menos 0, tanto, hasta 1 o hasta -1. Si yo lo quiero graficar en la recta numérica, diríamos que es desde acá hasta acá. Es decir, todos estos números de la recta numérica son los que puede tomar como valores el seno y el coseno, entre -1 y 1, no más de 1 ni menos de -1. La cosecante y la secante, que son las inversas de las de arriba, es al revés, es decir, menores o iguales a -1 y mayores o iguales a 1. Es lo inverso del anterior. Es decir, que cosecante y secante van a ser siempre sus valores 1, y algo, o 2, y algo, o 3, y algo, o -1, y algo, pero nunca entre 1 y -1, es decir, nunca 0, Si yo lo represento en la recta numérica, sería que puede tomar los valores mayores que 1 y menores a -1. ¿Y los valores comprendidos entre 1 y -1? No. La tangente y la cotangente no tienen problemas porque pueden tomar cualquier valor, es decir, cualquier valor de la recta numérica comprendido entre menos infinito y más infinito. ¿Sí? Si yo quiero representarlo en una recta numérica, y bueno, rayaríamos todo el trayecto de la recta, porque la tangente puede tomar valor 0, 1, -2, -3, no hay problema con eso. En cuanto al signo de las funciones trigonométricas, recuerdan ustedes que a principio de año, cuando estábamos en el colegio, habíamos visto el plano cartesiano y decíamos que acá representábamos 0 grado, 90, en sentido antihorario era el positivo, 180, 270 y 360. Bien, todas las funciones, las 6 funciones, las 3 directas y las 3 inversas, son positivas para los ángulos comprendidos en el primer cuadrante. Es decir, para ángulos agudos, entre 0 y 90 grados, todas las funciones son positivas. Para los ángulos comprendidos en el segundo cuadrante, o sea, ángulos obtusos, las funciones son negativas. Las únicas funciones positivas son seno y su inversa, la cosecante. Estas dos son positivas. Ahora, las demás son negativas. Por ejemplo, si yo voy a sacar la tangente de un ángulo de 120 grados, seguramente que me va a dar menos tanto. ¿Por qué? Porque 120 grados es un ángulo obtuso y la tangente de los ángulos obtusos es negativa. Si el valor de los ángulos está comprendido entre 180 y 270, las funciones que son positivas únicamente son la tangente y su inversa, la cotangente. Estas dos son positivas, las demás son negativas.
Vale decir que si yo voy a sacar la tangente de un ángulo de 200 grados, como 200 grados está comprendido en este cuadrante, me va a dar positiva. En cambio, si yo saco el seno de 200 grados, me va a dar negativo. Y por último, los ángulos cuyo valor están entre 270 y 360, las funciones que son positivas son el coseno y la secante. Las otras dos son negativas. Por último, el último concepto que tenemos que aclarar es que muchas veces ustedes van a encontrar las palabras función y cofunción. Cuando yo digo la cofunción del seno, no me estoy refiriendo a su inversa, sino al coseno, vale decir, función y cofunción. La cofunción del seno es el coseno. La cofunción de la secante es la cosecante. Y la cofunción de la tangente es la cotangente. En este caso, tangente y cotangente, coincide la directa con la inversa y la función con la confunción, ¿sí? Pero en estos casos no. La inversa del seno, dijimos antes, es la cosecante. La cofunción del seno es el coseno. La inversa de la secante es el coseno, pero la cofunción de la secante es la cosecante. Bueno, espero que haya quedado claro. Traten de copiar en sus cuadernos esto que está en el video para tenerlo más accesible para poder realizar los ejercicios.